Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para comenzar otra hoja más de nuestra guía de lectura de la Biblia, la fe de Jesús, y entendiendo qué es lo que pasa. Hoy vamos a ver un tema muy importante. A su vez, es un tema que quizás no lo conozcas o no sepas cómo es, eh, y es aquel tema que habla acerca de qué pasa cuando una persona muere. Es algo muy delicado, algo que quizás pensamos o en algún momento de nuestra vida nos pusimos a pensar eso, qué será cuando muera o qué será de mi ser querido que ya murió. Entonces, frente a esta incógnita, vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto al tema. Si creemos que Dios nos creó, que la Biblia, como dice la Biblia, que fuimos creados por Él, y entendemos que, como ha visto anteriormente, que la muerte viene por consecuencia del pecado, entendemos y vamos a poder ver que la Biblia tiene la respuesta para nosotros con respecto a qué sucede cuando una persona muere. Este no es un tema menor, no solamente tiene que ver con la naturaleza del hombre o con el destino del ser humano, sino también tiene que ver con muchas creencias que sustentamos, que tenemos con respecto a doctrinas, podríamos decir, religiosas, que pueden ser que estén sustentadas en una falsa creencia con respecto al estado de los muertos. Entonces, claro que sí es importante para entender qué es lo que sucede hoy en día también, y a su vez entender cuál es el plan de Dios para nosotros con respecto a nuestra vida y con respecto a la muerte también. Así que bueno, te invito a que agarres tu Biblia, que tengas tu guía de lectura a mano, la hojita número 9, y vamos a comenzar entonces con una oración. Querido Padre, que estás en el cielo, muchas gracias te queremos dar, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra respuestas a todas nuestras incógnitas, Señor, o a la gran mayoría por lo menos. Y esta sin duda que es una de ellas, que es el tema de la muerte. Muchas veces nos da miedo, nos da temor, o quizás tenemos un mal concepto acerca de la muerte. Por eso queremos rogar, Señor, tu bendición ahora al abrir tu palabra, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a proyectar allí nuestra hoja número 9 para saber qué preguntas tenemos con respecto a qué sucede cuando una persona muere. Eh, Primero, para entender o para hablar acerca de la muerte, tenemos que comprender cómo se inició la vida, ¿sí? No hemos estudiado de esto, pero hay un versículo o dos versículos que vamos a leer ahora para poder comprender cómo comenzó la vida. Para eso tenemos que ir al origen, al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, donde está relatado cuando Dios creó esta tierra, cuando Dios creó este mundo. En Génesis capítulo 1, versículo 27, y en Génesis capítulo 2, versículo 7, nos va a relatar el origen de la vida humana. Bien, entonces vamos a leer allí Génesis 1, 27 y después vamos a leer Génesis 2, 7. Primer libro de la Biblia, Génesis 1, 27 dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice la Biblia entonces que fue Dios el que nos creó, ¿sí? Que nos creó a su imagen, a imagen de Dios. A diferencia de todas las demás creaciones del Señor, Él cuando creó los animales, las aves, los peces, solamente emitió su voz, su palabra, y por el mandato de su palabra, estos animales fueron creados. Pero cuando creó al ser humano, Él mismo lo formó con sus manos, ¿sí? Y a su imagen lo hizo. Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí está el origen de la vida humana y es importante entender cómo es que surgimos para poder entender cómo es que es el proceso inverso del proceso de la muerte. Entonces dice aquí Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios tomó polvo, barro del suelo y formó, moldeó al ser humano. Luego de eso, primero era una figura inerte, sin vida, era barro, con la forma de un ser humano,
Pero dice que luego sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces tengamos en cuenta ese término, aliento de vida, soplo de vida, ¿sí? Porque una vez que Dios sopló el poder de la vida, ¿sí? Sopló aliento de vida y la posibilidad de que el ser humano llegó a ser un ser viviente recién. ¿Sí? Entonces, la materia del suelo, la tierra, el barro, moldeada por Dios, y luego Dios soplando el poder de la vida, que solamente Dios lo tiene, soplando en la nariz del ser humano, de esta figura de barro, recién ahí llegó a ser un ser viviente. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a escribir aquí la respuesta. Dice, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Y hay múltiples opciones. Dice la primera opción, Dios con polvo y sopló aliento. Esa es una opción. Después otra opción, que fuimos creados por medio de la evolución. Tercera opción, Dios, pero no se sabe cómo. ¿Cuál de las tres opciones pondrías? ¿Dios con polvo y sopló aliento? ¿La evolución? ¿O Dios, pero no se sabe cómo? El tema de la evolución es un tema muy, muy interesante y que nos da otra visión, o mejor dicho, una visión diferente a la que dice la Biblia con respecto a cómo surgió el ser humano. Nosotros entendemos y creemos que la palabra de Dios dice la verdad con respecto a todo y con respecto al origen de la raza humana, del ser humano y de esta tierra también. Y justamente ahí en Génesis acabamos de leer que Dios nos creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en el ser humano. Ahí está. Entonces esa es la respuesta. Eh, Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 23, y a Romanos capítulo 5, versículo 12. Ya hemos visto estos versículos porque hemos estudiado acerca de cómo es que el pecado llegó hacia nosotros y qué es lo que produce el pecado en el ser humano. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice por qué surge la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Habíamos visto que, así como recién leímos que Dios creó al ser humano, que lo puso en un lugar especial para que él viviera, y le pidió que no se acercara a un árbol especial que estaba allí en el medio del huerto, porque el día que comiese de ese árbol, ciertamente moriría. ¿Sí? Entonces, entendimos que fue un pecado del ser humano desobedecer la orden de Dios, el pedido de Dios, y ahí se generó el cisma, ¿no? La división entre Dios y el ser humano porque el pecado se interpuso. Y lo que le daba vida al ser humano, que era Dios mismo, se cortó ahora porque entró el pecado que separa al ser humano de Dios. Entonces separa a la fuente de la vida, que es Dios. Entonces, una vez que entró el pecado, también entró la muerte. Y lo que vamos a leer ahora. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la forma de pagar la transgresión, la separación de Dios, que es el pecado justamente, es por medio de la muerte. Dios mismo lo dijo. Si tocaran o si se acercaban o si comían de ese árbol, ciertamente morirían. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la consecuencia del acto de Adán y Eva en el jardín de Edén fue la muerte. Pero esa consecuencia no solamente fue para ellos, sino que fue para toda la raza humana, porque todos hemos incurrido en pecado. Entonces, como todos hemos entrado en pecado, todos merecemos la misma paga, que es la muerte. Salvo una sola persona que murió, pero no había cometido pecado. ¿Quién es? Exactamente, Jesús. Jesús es el único que vivió aquí en la tierra sin pecado, sin embargo murió. Y ya estudiamos acerca de eso, ya vimos, Él murió para ocupar mi lugar,
y darme la posibilidad de tener la vida eterna. Muy bien, entonces, la pregunta dice, eh, ¿por qué morimos? ¿Sí? ¿Por qué morimos? ¿Morimos porque es el ciclo natural de la vida? ¿Porque llega un momento que ya no, el cuerpo no da más y morimos? Claro, es verdad que es el ciclo natural de la vida, es verdad que nos vamos envejeciendo, pero es toda esa situación que vivimos como seres humanos es consecuencia del pecado. Si no hubiese entrado el pecado en el mundo, no nos hubiéramos debilitado, nuestras fuerzas hubieran sido siempre igual y nunca habíamos envejecido ni tampoco muerto. Entonces, ¿por qué morimos? Vamos a poner acá, por consecuencia del pecado. Por consecuencia del pecado. Bien, por consecuencia del pecado, perfecto. Ahora, ¿qué es la muerte? Esa es una interesante pregunta. ¿Qué es la muerte? Vamos a ir a buscar en Eclesiastés, está más o menos a la mitad de la Biblia. Salmos, si estás por Salmos, Salmos es fácil de encontrar, está justo a mitad. Proverbios, y luego de Proverbios tenemos Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. ¿Por qué vimos, antes de leer este versículo, por qué vimos hoy, anteriormente, Génesis? Porque ahí entendimos cómo surgió la vida, de qué manera, cuál es el proceso en que nosotros surgimos, ¿sí? El primer hombre, la primera mujer, Dios los creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en ellos. Y luego, después, el ciclo natural de la vida fue a partir de la orden de Dios también, de reproducirse, ¿no? Y de llenar la tierra, ¿sí? Salvo los primeros hombres, los demás todos nacimos de la unión de un hombre y una mujer, ¿sí? Pero Adán y Eva nacieron de esta forma. O sea, Dios le dio la vida a Adán por medio de la formación de barro con forma de hombre y sopló aliento de vida en él. Ahora, si ese es el origen de la vida, ¿cómo será la muerte? ¿Qué es la muerte? Vamos a ver allí. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Acordate, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Dice allí, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mirá qué interesante. Acá está relatando qué es lo que sucede o qué es la muerte. Dice que la muerte es justamente la acción inversa de lo que es la vida cuando Dios creó a Adán. Dice allí que el polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo que fue formado del polvo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y cuando se refiere a espíritu, ¿a qué se está refiriendo? Justamente cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Esa palabra hebrea que se usa para soplar es la misma palabra que se usa para espíritu, ¿sí? Porque justamente espíritu viene de una palabra hebrea que es viento, soplo. Entonces, allí dice que el polvo vuelve a la tierra, el cuerpo vuelve a la tierra, nos hacemos cenizas cuando el cuerpo del ser humano muerto está enterrado, se va degradando hasta hacerse ceniza. ¿Y qué es lo que vuelve a Dios? Vuelve el aliento de vida. Entonces, cuando dice espíritu, se está refiriendo a eso, al aliento de vida. El poder que Dios tiene de la vida que sopló en esa persona vuelve a Dios. Pero no nos confundamos que no es un espíritu viviente, un espíritu con pensamiento, quizás muchas veces nos hemos imaginado, ¿no? Un fantasmita que sale del cuerpo y se va al cielo. No, es el aliento de vida, el poder de la vida. Así como surgió, así es la inversa. Bien, y eso lo vamos a ir aclarando con el transcurso del estudio. Entonces, ¿qué es la muerte? Podemos poner allí acción inversa de la vida, pero para ser más específico podemos poner que el polvo vuelve a la tierra y el aliento vuelve a Dios. Y vamos a poner acá, vamos a poner el aliento entre paréntesis y vamos a poner acá, a ver, antes vamos a poner espíritu. Espíritu. ¿Bien?
Espíritu. Bien, entonces, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu, que es el aliento, vuelve a Dios. El poder de la vida vuelve a Dios. Bien, perfecto. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 11. Eh, porque tenemos que ir entendiendo. Es interesante, la palabra de Dios se va interpretando a sí misma y en ella vas a encontrar varios versículos que hablar de un tema. Por eso que nosotros estamos leyendo versículos de diferentes partes de la Biblia para entender el tema de la muerte. Entonces, ya vimos que la acción de la vida como fue, y ahora vimos que el pecado entró en el mundo y por eso entró la muerte, y ahora entendimos que cuando una persona muere, el cuerpo, el polvo, vuelve a la tierra, y el espíritu, el aliento, vuelve a Dios. Ahora, cuando ese espíritu vuelve a Dios, como dijimos hace un rato, es un ser pensante, no sé, un espíritu así que va flotando y que nos ve, que piensa, que siente, o cuando una persona está muerta, nada siente. Primero vamos a ver una situación que le tocó vivir a Jesús. ¿Sí? Jesús estaba siempre de aquí para allá, sanando, predicando, y en sus años de ministerio él se hizo de amigos, se hizo de gente cercana. Tiene un amigo muy cercano llamado Lázaro. Y Lázaro enfermó. Y cuando Lázaro enfermó, sus hermanas pidieron a unos mensajeros que vayan a buscar a Jesús para que lo venga a sanar, porque Jesús sanaba a muchas personas, ¿cómo no va a venir a sanar a su amigo? Sin embargo, cuando llegaron los mensajeros a ver a Jesús, Jesús los escuchó, pero siguió haciendo sus tareas y no fue inmediatamente a sanar o ayudar a Lázaro. Es más, pasaron algunos días, 4 días, desde que Lázaro enfermó y finalmente murió, hasta que Jesús volvió al lugar donde estaba Lázaro. Lázaro ya había muerto. Vamos a tratar de entender el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos con respecto a esta situación de Lázaro. Juan capítulo 11, el Evangelio según San Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 11, versículo 11. Dice, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces, después que Jesús siguió haciendo su tarea, dijo, vamos a ver a nuestro amigo Lázaro que se durmió, está durmiendo, lo voy a ir a despertar. Primero y principal, Jesús sabía que Lázaro había dormido de dormir el sueño, ¿qué necesidad había de que él fuera a despertarlo? Los discípulos no lo entendieron al principio y pensaron, los discípulos, dice versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Quizás has pensado en esto de que cuando una persona está enferma o está delicada de salud, lo mejor es que descanse, que duerma, ¿no? Me acuerdo cuando era chico que me decían, cuando tenía fiebre, bueno, mejor que descanse, que duerma, porque al dormir se le va a ir pasando la fiebre, va a ir sanando. Y lo mismo sucede aquí, ¿no? Entonces, los discípulos interpretan que Jesús dice que Lázaro está durmiendo de dormir, del sueño. Entonces, claro, si está durmiendo, seguramente es porque está sanando. Sin embargo, Jesús en el capítulo 3, en el versículo 13, perdón, en el siguiente versículo, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Cuando Jesús habló acerca de que Lázaro había muerto, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a ver a Lázaro porque se está durmiendo o duerme. Entonces Jesús comparó la muerte al sueño, al estar dormido. Pregunto, cuando estamos dormidos, ¿sabemos lo que pasa a nuestro alrededor? Uno está plácidamente dormido y alguien viene y quizás puede hacer caminar al lado nuestro, o muchas veces hemos visto que, es más, hasta nos puede llegar a tocar y demás, y no nos damos cuenta, porque estamos en un sueño, estamos descansando, durmiendo. Eso es lo que Jesús quiso dar a entender y mostrar. Cuando una persona muere, perdón, es como un sueño, nada sabe. Bien, entonces, vamos a ver allí, ¿a qué compara Jesús la muerte? Como acabamos de decir, la compara a dormir. Al sueño, podemos poner, o a dormir. A dormir. Vamos a poner aquí, la compara
a dormir. Bien, entonces, como preámbulo, podríamos decir, como introducción a lo que estamos diciendo con respecto a que Lázaro estaba durmiendo y cuando uno duerme no sabe lo que pasa a su alrededor, la siguiente pregunta es, ¿sabe algo quién ha muerto? Eclesiastés 9, 5 y 6. Volvamos a Eclesiastés, el libro que está por la mitad de la Biblia. Eclesiastés, después de Proverbios, capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. La pregunta es, ¿sabe algo quién ha muerto? Y bueno, mira, yo no sé cuál es tu creencia con respecto a esto, no sé lo que vos entendés o lo que te han enseñado. Lo importante no es que vos te lleves por costumbres o por creencias sin fundamento, sino que lo que vos creas esté fundamentado en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando vos creas lo que está fundamentado en la Biblia, aunque eso contradiga lo que vos estabas creyendo desde siempre, lo importante es que vos conozcas la verdad. Aunque a veces la verdad choque y duela, la verdad finalmente es la que te va a dar la libertad, ¿sí? Porque vos vas a tener conciencia y conocimiento de las cosas tal cual como son. Fíjate lo que dice aquí, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Entonces, la pregunta es, ¿a una persona que ha muerto sabe lo que sucede? ¿Tiene memoria? ¿Está consciente de las cosas que suceden? Aquí la palabra de Dios dice que los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. O sea que no tienen forma de que ellos, no hay manera de que ellos puedan tener memoria, ni recordar, ni pensar nada. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, los elementos que se fusionaron para que una persona llegue a ser un ser viviente se dividen, se desvanecen, podemos decir, ¿no? Entonces el cuerpo pasa a ser parte del polvo y el poder de la vida vuelve a Dios, ¿no? Esa persona deja de existir, no está como un ser viviente en otra dimensión o en forma espiritual. No existe eso. La Biblia dice que la persona nada sabe, que no hay memoria, que no hay recuerdos, no hay recompensa, que nada sabe. Muy bien. Vamos a contestar entonces. ¿Sabe algo quién ha muerto? ¿Qué sabe? Nada sabe, porque está descansando. Nada sabe, esa persona deja de existir momentáneamente. Interesante pregunta. ¿Qué ocurre con el alma? ¿Sí? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, después de Eclesiastés, de Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y vas a llegar a Ezequiel. Capítulo, dijimos, 18. Capítulo 18, versículo 4. Vamos a algo interesante, ¿no? Porque quizás siempre nos queda este pensamiento, bueno, ¿y el alma? ¿Qué es el alma? ¿Y dónde está el alma? El alma, claro, ¿el alma estará en el cielo? ¿El alma estará viéndome? ¿Qué es el alma? El alma será ese espíritu que sale del cuerpo, como dijimos, como leíamos que el cuerpo, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Ese espíritu será el alma. Y cuando se va al cielo, de allá me está mirando. O puedo hablar con él, con mi ser querido que se fue al cielo en esa forma. Interesante, ¿no? Esto es algo que está muy, muy arraigado en la sociedad, en la cultura y en el conocimiento de las personas. Pero es una enseñanza, esa enseñanza o ese conocimiento, ese pensamiento acerca de que cuando uno muere va al cielo y allí está con Dios. Y si no, depende cómo se haya portado, va a otro lugar a pagar por un tiempo sus pecados. Y si esos pecados no hay forma de que los pague, finalmente va a otro lugar donde allí va a estar sufriendo eternamente. No es una enseñanza bíblica, no está en la Biblia. Vamos a ver entonces qué es el alma. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 4. Dice allí,
he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Qué interesante. El alma que peque, esa morirá. ¿Qué sería entonces el alma? ¿Acaso será el alma el espíritu dentro nuestro que peca, esa morirá y entonces va a ir al infierno, y el alma que no peca irá al cielo? ¿O se está refiriendo que cuando habla del alma se está refiriendo a una persona, a un ser viviente? Yo acabo de leer esto en la Biblia que tengo, pero voy a leer otras versiones, ¿sí? Con respecto a este punto del alma que peca, esa morirá. Eh, la palabra alma viene del hebreo nefesh, es mortal, ¿sí? Y significa mortal. Aquí equivale a la persona, al individuo, en el hebreo, a ustedes. Por ejemplo, diferentes versiones, ¿no? Ustedes, persona, ser humano, el qué, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de alma, no está refiriéndose a lo que nosotros entendemos por alma, un ser etéreo, así espiritual, un ser invisible, eh, una persona así invisible que puede andar de aquí para allá, pasar las paredes y demás. Eso no es real, no existe. Lo que sí que acá se dice que el sinónimo de alma es un ser viviente, una persona, un ser humano, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de alma, está hablando de una persona formada del polvo de la tierra y del aliento de vida que Dios le dio. ¿Mm? Entonces, ¿qué es el alma? Vamos a poner aquí, vamos a compartir. Ahí está. ¿Qué ocurre con el alma? Ah, esa es la pregunta. ¿Qué ocurre con el alma? Bueno, aquí vamos a poner acá, como decíamos recién, que el alma muere, pero acuérdense que el alma es una persona, es un ser viviente, ¿sí? Formado del polvo de la tierra y del aliento de vida que Dios nos da. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? Muere. Claro, ¿por qué muere? Porque la persona cuando llega al fin del ciclo de su vida, muere, ¿sí? Finalmente es lo mismo, porque estamos hablando de un sinónimo. Muy bien. Miren qué interesante pregunta la 7. ¿Debemos consultar a los muertos? Deuteronomio capítulo 18. A ver, después de todo lo que hemos leído, ¿queda alguna duda? ¿Podríamos nosotros consultar a los muertos? ¿Qué te parece? ¿Qué sentido tendría si acabamos de leer que una persona cuando muere nada sabe, no tiene memoria? Acabamos de ver que no existe eso de que cuando una persona muere, el alma pensante, sintiente, que siente y demás, está deambulando o va a un lugar o a otro lugar donde yo pueda hablarle. No hay manera porque no sabe nada, es un sueño y la persona está descansando. Todos estos versículos nos dan a entender de que no hay manera o no tiene sentido que yo hable o le consulte a un muerto. Sin embargo, la Biblia tiene más mensajes para nosotros para que nosotros podamos entender que eso no tiene ningún sentido. Eh, ¿Dónde era? Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ver el versículo que se me pasó. A ver, acá lo tengo, el versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11. Ahí está. A ver, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y 11. Quería hacer esto. Ahí está. Dice allí, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. O sea, fíjate dentro de qué prácticas está encerrando esta respuesta, ¿no? La práctica de pasar a los hijos por el fuego era una práctica pagana, ¿sí? Y Dios le advirtió a su pueblo, porque iban a estar cerca, iban a estar dentro de un lugar donde había mucha gente que no creía en Dios y que hacía muchos rituales paganos, ¿sí? Sacrificios humanos. Entonces le dice allí, no haya entre ustedes quien pase a sus hijos por el fuego, ni quien haga adivinación. Así que atento con esto.
No es de Dios que nosotros vayamos a consultar a personas que nos adivinen el futuro, ni la suerte, ni nada de eso. Dice allí, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. No tenemos que nosotros andar en esas cosas. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, a los muertos. Claro, el Señor ya se estaba anticipando con respecto a las prácticas que habían en los pueblos paganos, prácticas que no vienen de Dios, sino que vienen de Satanás. Entonces, fíjate que hoy en día vos puedes estar siendo confundido, o la sociedad está siendo confundida con que esas son cosas de Dios muchas veces, ¿no? Vamos a hablar con alguien que él te va a decir qué pasa en el futuro, un profeta o alguien que te va a decir las cosas de tu vida en el futuro. Ojo con eso, atención. Y a su vez, esta situación de decir, no consultar a los muertos. ¿Mm? Bien, seguramente hay preguntas en tu corazón o dudas, pero es importante que creas lo que dice la palabra de Dios. ¿Debemos consultar a los muertos? De ninguna manera. Vamos a poner acá, de ninguna manera. Muy bien. Miren, yo les quiero decir algo. Esto es muy importante. Les dije al principio que esto puede producir falsas doctrinas, ¿sí? Si no hay manera que los muertos puedan responder, y no hay un lugar donde estén las personas que hayan muerto, salvo bajo tierra, descansando, sin conocimiento de nada, sin acción de nada, no hay manera que yo pueda orar o rezar o hablarle a alguien que yo creo que esté en el cielo y que interceda por mí, salvo una sola persona. Y esa persona es Cristo. Pero ahora pregunto, ¿Cristo está muerto? No. Cristo resucitó y está en el cielo. Entonces Él sí intercede por mí. Es el único que puede interceder por mí, porque obviamente no hay nadie más que pueda interceder por nosotros, pero es el único con el cual yo puedo hablar o puedo consultarle, porque Él sí está vivo, nadie más. Muy bien. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 21. ¿Por qué es importante para los cristianos creer en la resurrección? Vamos a leer ese versículo. 1 capítulo 15, versículos 12 al 21. Un poquito largo, pero es importante que lo leamos. ¿Por qué es importante que creamos en la resurrección? Porque uno dice, bueno, ya está, con lo que acabamos de estudiar o leer, muero y ya nunca más nada para mí. Si ya no hay más, no hay vida después de la muerte, ¿qué va a pasar? No tengo pensamiento, nada, o sea, desaparezco de la historia. Y eso lo vuelvo a decir ahora. No sé si te pusiste a pensar. Los seres humanos tenemos el deseo de vivir. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Y nuestro deseo es permanecer, trascender, vivir para siempre. Si pudiéramos, lo haríamos. Sin embargo, sabemos que por la consecuencia del pecado morimos. Pero te pusiste a pensar en eso. Muero y no hay más, o sea, no tengo más pensamiento, no tengo más acción, o sea, desaparezco. Desaparece todo. Terrible, feo. Quizás por eso la necesidad del ser humano de encontrar una respuesta o de intentar entender qué sucede después de la muerte. Y lamentablemente han entrado dentro de las filas de los cristianos también pensamientos que no son reales, que no son verdaderos con respecto a qué pasa después de la muerte. Entonces yo digo, bueno, cuando muera me voy al cielo. O mi ser querido se fue al cielo. Pero ¿te pusiste a pensar en la contrapartida de eso? ¿Tu ser querido se fue al cielo? Según ese criterio, ese pensamiento que no es real, que no es verdadero. ¿Cómo sabes? Si vamos a llevarnos por esa doctrina o ese pensamiento, esa creencia, entonces esa doctrina o esa creencia dice, bueno, las personas buenas se van al cielo, las personas más o menos se van al purgatorio y las malas directamente al infierno. Ponete a pensar en un ser querido. ¿Cómo sabes vos que está en el cielo? Por lo que vos viste, pero ¿qué sabes vos lo que hay en su pensamiento, en su corazón, para ser evaluado delante de Dios? Quizás es una persona muy pecadora en su interior, en su pensamiento, y a la vista era una persona que nadie sabía que era persona mala o pecadora. Muchas de esas personas han ido
al descanso o a la tumba con errores cometidos graves que nadie se ha enterado. Y quizás vos decís, bueno, esa persona era una persona buenísima y no está en el cielo. Según esa creencia, estaría en el purgatorio o en el infierno, sufriendo y quemándose. ¿Habla eso acerca de un Dios de amor? Para nada. Para mí, Dios de amor habla de un Dios que dice, bueno, llegó tu tiempo de descansar, descansa. No, no sabes nada, no sufrís nada, no tenés ningún conocimiento de nada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? ¿Para siempre? ¿Listo? ¿Ya se acabó mi vida, mi historia? No. Hasta que Cristo vuelva y vuelvas a vivir. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, si vos no crees en la resurrección, no podemos creer que Jesús resucitó. Entonces dice, se está predicando acerca de que Jesús resucitó, pero entre ustedes hay algunos que no creen en la resurrección de los muertos. Sí, creen que Jesús resucitó, pero los otros no resucitan. Entonces sigue el diálogo Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, entonces es una lógica. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. O sea, ¿qué sentido tiene que vos estés predicando de que Cristo salva y demás, de que Cristo volverá si Cristo está muerto? Ese es el diálogo que hace con ellos y lo que quiere intentar, lo que quiere intentar razonar con las personas que están escuchándolo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, está haciendo un juego de palabras. Si ustedes dicen que no resucitan los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y entonces estamos diciendo que Dios es falso, que es mentiroso. ¿Por qué? Porque estamos predicando que Dios resucitó, pero no hay posibilidad de que haya resucitado. O sea, es un trabalengua para entender de que sí hay resurrección de muertos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Descansamos, esperamos. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva, Él volverá a la vida a aquellos que creyeron en Él y tendrán la posibilidad de vivir para siempre con Jesús. Muy bien. Entonces, dice aquí, ¿por qué es importante para los cristianos creer en la resurrección? Porque, ¿qué te parece? ¿Por qué es importante? Si no, no tiene sentido que creamos en la resurrección, porque no tiene sentido que creemos en Cristo tampoco, porque Cristo no hubiese resucitado. ¿Sí? Entonces, vamos por acá, porque podemos poner aquí, ratifica la resurrección de Jesús. ¿Sí? Y por eso da firmeza a creer en la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna no es algo que se va a dar en forma espiritual, o sea, en forma, así como hablamos recién, bueno, muero y me voy al cielo para vivir eternamente con Dios. No. Cuando Cristo venga vamos a ir a vivir al cielo en forma corpórea, así como estamos, solamente que transformados, ¿sí? No tendremos más muerte, más cuerpo que esté contaminado por el pecado, ¿sí? No tendremos más cáncer, no tendremos más dolores, no tendremos más úlceras, no tendremos nada que esté asociado a la muerte o al pecado. Pero vamos a ir en forma corpórea, vamos a vivir con Dios para siempre, por la eternidad, forma física. ¿Sí? Muy bien. Qué bueno, qué linda esperanza. La promesa para los que son de Cristo, de resucitar en su venida, ¿cómo lo ayuda a tener consuelo y esperanza? ¿Cómo te ayuda a vos a tener consuelo y esperanza? Saber
que Cristo prometió resucitar a los que crean en Él cuando Él venga. ¿Qué pensás con respecto a eso? Sugerencias. Consolarme en la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Habíamos leído estos versículos estos días. Mira, ahí se los voy a proyectar. A ver si se ve. Primera de Tesalonicenses 4 dice la venida del Señor. ¿Sí? Versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos adelantados a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Entonces, que esto te dé consuelo, que te dé consuelo, que vos puedas creer que cuando Cristo venga, tus seres queridos que creyeron en Él van a volver a la vida. Algo increíble, algo que nos cuesta asimilarlo por nuestra mente tan pequeña, ¿no? Tan llena de pecado que no, nos cuesta creer las cosas sobrenaturales. Pero Dios lo va a hacer. ¿Qué dice más? Creer en Jesús. Juan 11:25 dice, este no lo proyectamos, vamos a ver, Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿de qué está hablando? De que todas aquellas personas que mueran, aunque hayan muerto, pero que hayan creído en Dios, en Jesús, no importa que estén muertos, porque volverán a la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer en Jesús. Y permanecer en Jesús también. No es cuestión de creer hoy y después me olvido y ya dejo pasar el tiempo. Sigo mi vida sin Jesús. Romanos capítulo 2, versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, perseverar en Cristo, mantenernos en Cristo. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, confío en la promesa de Dios, entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. Si esa es tu decisión, te invito a que pongas tu nombre allí. Es un tema, no es difícil de entender. Sucede que muchas veces estamos tan arraigados con lo que nosotros creíamos y a su vez lo que nosotros creíamos nos daba paz, nos daba una cierta tranquilidad, pero que no tiene sentido si no es verdadera. Esto te da más tranquilidad. Conocer la verdad te da libertad, te da la paz que solamente Jesús puede dar, la única paz verdadera. Entonces, el hecho de saber que tu ser querido, que falleció, descansa en paz como se dice siempre, descansar en paz, que ya no tiene más dolor, no tiene más sufrimiento. Imagínate si fuera diferente la creencia y estuviera en el cielo y te ve a vos sufriendo. ¿Sería agradable? Para nada. Entonces, ¿qué sentido tiene? La palabra de Dios es lógica, ¿sí? Es razonable. La persona descansa en paz, ¿sí? No sabe nada, no tiene entendimiento de nada, no conoce nada. Lo único que hace es estar descansando. Cuando Cristo venga, los vuelve a vivir, a levantar, para que tenga fuerza, para que tenga vitalidad, para que sea una nueva persona totalmente transformada en su cuerpo, para vivir con Cristo para siempre, en forma física, en forma completa. ¿Sí? Mientras tanto, los que estamos vivos, tener esa esperanza de que cuando Cristo vuelva, Él resucitará a aquellos seres queridos que hoy no están con nosotros. Y que el Señor nos dé consuelo, ¿sí? Sabiendo que el final de la historia es totalmente diferente a lo que nosotros muchas veces creemos o pensamos. Que el final de la historia es un final de alegría, de felicidad, de reencuentro con Jesús en primer lugar, y también con aquellas personas que hoy no están con nosotros. Que Dios te bendiga, que puedas creer en esto y que te dé la seguridad de la resurrección cuando Cristo venga. Vamos a orar. Padre Santo,
Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara, porque es increíble, Señor, como muchas veces nosotros con nuestros pensamientos, con creencias quizás eh, de costumbres, de cultura, Señor, estamos confundidos. Pero al encontrar en tu palabra la verdad acerca de tantas cosas, ella nos da seguridad, nos da paz. Por eso te ruego, Señor, que en este momento estés consolando a aquellas personas que quizás han perdido un ser querido y que ese consuelo sea a través de la enseñanza de tu palabra, que dice que aquellas personas que hoy descansan lo hacen en paz, ¿sí? Sin dolor, sin sufrimiento, y que solamente están esperando el día que Jesús vuelva a la tierra. Rogamos, Señor, que podamos creer en eso y que eso nos dé consuelo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que esta sea una realidad para tu vida. Nos vemos en el próximo encuentro.